es un gusto saludar a Andrés San Martín, él es el subsecretario de Agricultura de Antioquia. Subsecretario, bienvenido, qué bueno que esté otra vez por acá. Muchas gracias a ustedes, a los televidentes, un saludo muy especial. Igualmente a los periodistas, a ustedes que hacen tan importante estos momentos y que mantienen informada a la comunidad de lo que está pasando al día. Así que muchas gracias. Subsecretario, antes de hablar de proyectos importantes que hay desde la gobernación en su sector, cuéntenos cómo ve la situación, cuál es el análisis de los precios de los alimentos en este momento. Mire, el problema de los alimentos es que sigue creciendo. Todos los días usted va al mercado y lo que antes te valía en enero, te valía 20 pesos, hoy te está valiendo 30, 35 pesos. Aunque el DANE habla de un incremento en el IPC a marzo 30 del 4.91%, uno va a la realidad es que los alimentos están más costosos por múltiples factores. Y obviamente, dependiendo de dónde se merque, me decía Juan ahora que yo donde mercaba, yo merco en la tienda de la esquina. Aunque allá es un poco más barato, también suben los alimentos. La verdad es que las tiendas le fían a uno. Las tiendas. Las tiendas Esa es la verdad. Uno de grandes superficies, lleve la plata, no le fían. Lleve la que después viene a pagar. Pero grandes superficies, no. Bueno, pero esa no es la idea, pues. Pero entonces sigue creciendo por múltiples factores. Obviamente, mire la variación en los precios del dólar, la gran cantidad de insumos para la producción de alimentos, llámese alimentos para animales, como la producción agrícola, entonces es importado. Ejemplo, nosotros importamos el 84% de los insumos para la producción de alimento animal, es decir, el maíz, la soya, todo eso se importa, el 84% se importa de otros países como Estados Unidos, Ecuador, etcétera, etcétera. Y los insumos o fertilizantes como las bases como la urea y varios insumos de base para las mezclas, para los fertilizantes también se importan. Entonces hay múltiples factores. El problema económico mundial. Usted sabe que hoy hay una inestabilidad económica mundial, no solamente en Colombia. Vemos cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo. Y propiciado por qué? Pues desde la pandemia venimos con este problema. Luego sigue guerra Ucrania, Rusia, que es donde más urea se produce y de donde más se importaba urea. Entonces los precios han seguido elevados. Vemos también esta variación del dólar. Mire que hoy el dólar bajó. Ven que el dólar bajó y 4.456 está hoy. Mire cómo ha bajado el dólar, pero después vuelve y sube. Entonces los importadores y comercializadores internos no trabajan conforme a la variación del dólar, sino que estabilizan los precios. Y los precios están estabilizados por encima. No por abajo, sino por encima. Ahora, subsecretario, escúcheme que lo interrumpa, pero entonces aquí la pregunta, y gracias por exponer las variables macroeconómicas internacionales y nacionales, lo que se pregunta el consumidor de base, todos nosotros es, ¿habrá alguna alternativa de que esos precios vuelvan a caer o después de que suban? Porque es que históricamente es difícil demostrar que eso vuelve a bajar. Algún producto sí, tienen unos picos, pero ese porcentaje de incremento, lo que costaba 20 pesos, que ahora vale 35, podría volver a valer 20. Felipe, lo veo muy difícil, por lo que usted acaba de decir. Generalmente cuando los precios suben, ahí se quedan. Y hay mucha intermediación, que es una apuesta que la gobernación le ha venido haciendo también para disminuir la intermediación. No podemos decir que acabar la intermediación, no, la intermediación tiene que existir siempre y va a existir siempre, pero hay que disminuir la cadena de intermediación. El 70% del valor final del producto, es decir, yo compro un tomate y de ese tomate el 70% está en manos de la intermediación y de la cadena logística. Increíble. Entonces, otra variable es ¿cuál? El transporte. La gasolina sigue subiendo, los subsidios a la gasolina se han ido disminuyendo, entonces el transporte tiene un 30-35% de componente de la base de intermediación y así sucesivamente. Y hoy, miren, el problema de las vías. Miren lo que pasó hoy entre Armenia y... En la vieja, sí. Sí, con el puente que se cayó, ahí está toda la producción agropecuaria que viene para el interior del país. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a haber una escasez de alimentos. Inmediatamente van a subir los precios en el centro del país. Entonces, mire toda esta serie de variables que se van dando. ¿Qué hay que hacer? Yo pienso que hay que migrar y la población, los gobiernos locales, nacionales, tenemos que iniciar un proceso de soberanía alimentaria. Es decir, tenemos que empezar a producir agricultura orgánica, además por la salud de los colombianos. Y lo que nos enseñaron los abuelos, nuestros abuelos en las huertas, lo que eran los solares que llamamos, no tenían un pradito.
tenían una huerta y de ahí sacaban los alimentos para consumir y eran alimentos que dejaban de comprar y eso aliviaba la canasta familiar. Tenemos que volver a eso, huertas orgánicas, terrazas. Nuestras mamás tenían en las terrazas una matera con cebolla, entonces no compraban la cebolla. Es que hay que ser muy prácticos en esto. Viene la practicidad, uno tiene que ser amigo de lo simple. En la medida que sea amigo de lo simple, pues es muy fácil vivir. Entonces hay que volver a esto y tiene que ser promovido desde los gobiernos, tanto, no solamente nacionales, los gobiernos nacionales trazan las políticas, los gobiernos departamentales, ejemplo, Secretaría de Agricultura, ¿qué hace? Hace la aplicación de las políticas nacionales y propicia el desarrollo local. Entonces los alcaldes tienen que iniciar a plantear cómo hacer producción urbana, a través de la hidroponía, pero orgánica. Eso en la medida en que vamos disminuyendo el uso de agroquímicos, mejoramos la salud. Si disminuimos el uso de fertilizantes químicos, aliviamos el suelo y también mejoramos la salud y mejoramos la productividad. Hay que volver a migrar hacia eso. Y ese es un reto que tenemos, que tienen los gobiernos, vuelvo y repito, departamentales, municipales y nacionales. Secretario, subsecretario, en ese contexto de soberanía alimentaria hay un asunto y es que muchas de las familias campesinas encontraron más rentabilidad en los grandes cultivos para exportación o incluso con la venta o alquilar esos terrenos para flores, para aguacate, como lo estamos observando el día de hoy. ¿Cómo potencializar si bien hay más ganancias en ese tema de la exportación? Mire, hay algo que hay que diferenciar entre los monocultivos, que son las grandes extensiones, que son para grandes empresas. Eso es bueno, porque obviamente genera una mano de obra en el sector rural y una mano de obra legal con prestaciones sociales donde el campesino se va a jubilar. Eso es bueno, obviamente teniendo en claro que estos monocultivos tienen que ser un cultivo desarrollado con el medio ambiente, que es lo que viene haciendo la Secretaría de Agricultura a través de los sistemas silvopastoriles, a través del sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia, creando una cultura de agricultura sostenible. Entonces, hay que mantener la agricultura familiar. Cuando usted me habla de la agricultura familiar, pero también hay que tener los monocultivos, que son las exportaciones. Pero cuando yo hablo de las huertas familiares, esa huerta familiar, cuando tú tienes la cebollita sembrada mientras tiene una matica, ya no quiero decir que es malo el que tenga la matica, muy bueno, eso es medio ambiente, es ornamental, porque no siembra una cebolla y te ahorras de comprar la cebolla o te ahorras de comprar el cilantro. Mire que hoy un manojito de cilantro te están cobrando 2, 3, 4, 5 mil pesos. Y ya los 500 por cilantro. Es que le saque 500 le dan en la cara. Le dan con el cilantro así, pim, 500, oiga este man. Entonces, es eso, hay que migrar hacia allá, entonces mantener el equilibrio, es decir, nada, pero vamos a ser soberanos, tenemos insoberanía Soberanía alimentaria, esa es la palabra. y hoy somos insoberanos. Mire, el área metropolitana del Valle de la Borrá importa el 84% de los alimentos que producen los ciudadanos y para allá va el Valle de San Nicolás, que es el otro valle que está creciendo, Claro. y para allá va después el Valle del Urabá y así sucesivamente. Entonces vamos siendo insoberanos y hay que diferenciar mucho entre la soberanía y la capacidad de compra. Una cosa es ser soberano, los soberanos es la capacidad que tiene un país, un municipio, de producir los alimentos que consume. La seguridad alimentaria es la capacidad de compra que tienen los ciudadanos para comprar esos alimentos. Pero lo primero es la soberanía, entonces hay que emigrar hacia allá. Y la soberanía la ayuda a la agricultura familiar. Parece. ¿A usted le suena el retiro? Hombre, ¿Le Juan, suena? ¿Le suena de pueblo? Juan, demasiado. Usted Le ya suena. yo también. Le suena el retiro. Le voy a contar por qué. Porque en el retiro, eso es lo que decía Paula, esas vocaciones están cambiando. Es decir, todas estas pequeñas parcelas que eran de agricultura, hoy en el retiro y en el oriente antioqueño, ya todo el mundo quiere tener una finca, un cerrio, quieren tener fincas de recreo, quieren tener... Pero ¿cómo hacer para recuperar eso? Porque es que claro, qué rico una casita, pero ¿cómo hacer para que en esa finca de recreo, del retiro y estos otros valles que usted mencionaba, la gente siembre y en vez de tener un prado muy bonito, tengan una huerta? Juan, es verdad, el Valle de San Nicolás, el oriente Sí. cercano, incluido el retiro, está cambiando totalmente la vocación. El retiro se está yendo la gente de acá de Medellín que quiere ir a descansar, los pensionados, los jóvenes, parejas profesionales quieren ir a vivir al retiro. vivir. Eso es muy bueno, por su seguridad, por la parte ambiental.
Pero entonces, al cambiar la vocación, por ejemplo, al Retiro hoy le quedan pocas veredas agrícolas. Así es. Que es la zona sur. ¿Cuál es la zona sur? La que limita con Montebello. Montebello, yo Todavía sabía, siendo allá. un poco agrícola. El Tepeláez. Pero es que hay un problema. Señor. Al cambiar la vocación también hay que entender que tener agricultura en una hectárea que vale 300, 400, 500, 1.000 millones de pesos no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear una cultura de que en tu finca usted tenga su propia huerta. Y no le es costoso, pero se ahorra mucha plata. Entonces, hay que generar una cultura, hay que generar una moda en estos municipios que han cambiado la vocación. Entonces, eso es programas que tienen que hacer los próximos gobernantes para poder ir logrando esa soberanía alimentaria. Y es decirle al señor que, a todo el mundo, tanto al campesino como al que tiene plata, al que no tiene, además que no van a haber campesinos. Al que tiene plata, venga, siembre su huertecita y la siembra orgánica para que cuide su salud y para que se ahorre la platica. Y si le queda Y mucha para que dé plata... empleo, para y que la genere hortica empleo, necesita quien se la cuide, porque él se va para Medellín y a la semana hay que tenerle la agüita y estarla limpiando. ahí tiene un empleo que está generando. Vea, Mira que eso es algo bien importante y hay que migrar hacia allá. Hay que ir también con la Claro. modificación de la vocación, Exacto. pero pensando en estos retos. Mire, subsecretario, la gobernación de Antioquia, con el liderazgo del secretario Rodolfo Correa y con el liderazgo suyo como subsecretario de Agricultura, pensando precisamente en esos retos, vinieron como haciendo modificaciones e instaurando algunos programas para sacar adelante todos estos asuntos. El SABA, el Sistema de Abastecimiento Agroalimentario, ¿cómo va eso y qué tanto está ayudando a generar esta nueva conciencia, pero especialmente ese puente entre la producción y el consumidor? Mire, el SABA tiene un objetivo fundamental. Es retornar al campesino un valor equilibrado y justo del valor de su producto. ¿Qué es esto? Disminuir la cadena de intermediación. Y se ha ido logrando. Dentro de ese programa en Antioquia identificamos más de 1.000 organizaciones de productores, de las cuales solo 320 son activas y trabajan de manera activa y legalizada, pues tienen documentos al día. Entonces, ¿cómo va el SABA? Entonces, el SABA se hizo un convenio con la FAO, 24.000 millones de pesos, la gobernación aportó 12.000, la FAO aporta otros 12.000 para un total de 24.000 millones de pesos. ¿Qué se hizo? Se identificaron los circuitos de comercialización, porque además para disminuir la intermediación tenemos que trabajar sobre los circuitos cortos de comercialización. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Un señor campesino que produce en la vereda, entonces hay un comercializador que recoge en la vereda. Ese que recoge en la vereda le lleva al que recoge en el municipio. Ese que recoge en el municipio le lleva a otro intermediario que vende en la mayorista, minorista, y estos de la mayorista vuelven y llevan a los municipios. Miren ustedes la cadena tan... Pero SABA sí no- está resolviendo eso o no. Entonces, ¿Y en dónde lo está haciendo? SABA está resolviendo esto. Hoy tiene ya... Entonces, ¿cómo se creó el SABA y cómo se estructura el SABA? Se están primero capacitando a las organizaciones de productores, porque también es necesario, en la medida... ¿Cómo se va a fortalecer el sector agropecuario de Antioquia y de Colombia? Es fortalecer la asociatividad, para que no sea ese intermediario el que recoja la producción, sino la asociación de productores. Entonces ya fortalecimos más de 300 organizaciones de productores y caracterizadas más de 600 organizaciones de productores que los estamos capacitando. El SABA los está capacitando y se crearon unos centros de acopio, es decir, dotados totalmente de centros de acopio. Tenemos en Turbo, tenemos ya el Colsaba, ya hoy está en Bolombolo para el suroeste, en Guarne para el oriente, qué bien. en el norte, en Santa Rosa de Osos, y se está estableciendo el del Bajo Cauca, 5 Colsabas, donde todas las organizaciones que hacen parte de una cooperativa regional de segundo nivel que se llama DIA, Desarrollo Industrial Agropecuario, le recoge a esas organizaciones, los capacita y además, ¿cómo es el retorno del valor del producto? Hace el negocio con la tienda, con el supermercado allí ahí mismo del mismo pueblo. ¿Y cuál es el valor que le retorna al productor? El valor a que se vende en el mercado menos los costos de maquila, menos un porcentaje de administración. Entonces, eso se está logrando. ¿Qué estamos haciendo? El doctor Héctor Fabián Betancourt, que es el secretario actual Sí, claro, de Agricultura, claro. está haciendo un convenio con la Universidad de Antioquia para aún fortalecer más el SABA. Este convenio es por 5.200 millones de pesos para seguir ampliar la base social de los productores afiliados al SABA. Es decir, si teníamos más de 300 organizaciones de productores, vamos a crecer el número de organizaciones vinculadas al SABA para que haya más alimentos para poder entregar a los productores. Mire, por ejemplo, Urabá tiene más de 300.000 habitantes.
Y entonces toda esa producción se viene acá a Medellín. Para volver. Para volver allá. Sí, no Entonces, tiene es sentido. un ejemplo, pues. Es un ejemplo. Y entonces eso es lo que está haciendo el Colsaba. Y hoy estamos fortaleciéndolo bien. mucho más. Bueno, alguien más, una última pregunta para comentar algo que están diciendo aquí en No, las aquí redes. también me llegó. Ah, bueno, no, hágale, Juan. No, lo que pasa es que, a ver, a nosotros nos cuentan todo. Oiga, si es verdad que usted, es que pregúntele al secretario que si se iba a renunciar mañana, al subsecretario, si es cierto o no. A mí lo que me están diciendo, aquí hay una hinchada fuerte en el Retiro, preguntando que si ¿cómo usted así? va a aspirar a la alcaldía. Usted está de subsecretario, pero que Hombre, si yo- va a aspirar a la alcaldía del Retiro, es lo que preguntan por aquí Hombre, en hoy redes. todavía soy director de planificación agropecuario, subsecretario. Claro. Estamos trabajando hoy, todavía estoy acá. Míreme a los Espera, ojos. Felipe, No lo mire, metan Consejo de ni- Redacción está yo lo En la mirando. capacidad. Está en Capacidad de capacidad de informar informar. que este hombre renuncia mañana para lanzarse al retiro. Hay que esperar. Míreme, Esperemos a ver, Juan. Él no se esperemos, unta ni esperemos a ver. ni se compromete, pero Bueno, dejemos yo le eso veo ahí. cara. Del tema agricultura, ¿algo más para que cerremos esta conversación? Pues aquí hay varios comentarios A de ver. los televidentes. Vea, Gloria Caro se refiere al tema de la leche, subsecretario, nos dice que la leche se sigue produciendo, pero los costos por los que están pagando los consumidores son muy altos. Así También es. se refiere al tema del cilantro. Piedad Higuita nos dice, tenemos pequeños terrenos, pero no hay mano de obra y el campesino ya no quiere trabajar la tierra. ¿Cómo está la mano de obra? Claro, es que hay un problema que tenemos hoy. Miren, por eso es que yo planteo y lo he venido planteando y venimos trabajando sobre el tema de fortalecer la agricultura familiar, y lo que les planteaba ahora es que ya hay que hacer pequeñas huertas, porque es que no es solamente que el campesino no quiera trabajar, es que el campesino hoy, la edad promedio en Antioquia es de 57 años. Seamos realistas, a los 57 años está cansado y quiere jubilarse. Claro. Aunque el campesino es berraco y después de jubilado quiere seguir trabajando, pero los hijos ya no. ¿Quién va a querer hoy en las condiciones del campo que su hijo siga echando asadón ¿verdad? o que siga echando rula? Hablemos en términos coloquiales. Usted no quisiera tener su hijo allá, usted quiere tenerlo. Entonces, por eso es que nosotros hemos planteado llevar tecnología al campo. Hay que replantear la forma productiva del campo, que esa agricultura familiar también se haga con tecnología, con sistemas de riego, que se haga para poder que el campesino haya un relevo generacional. Es que es grave sobre el tema de soberanía alimentaria. El tema de soberanía es muy grave, lo he dicho yo siempre, porque es que ¿quién va a producir agricultura si no van a haber campesinos? Y los Así es. jóvenes no quieren estar. Entonces tenemos que sentarnos entre todos a pensar cómo hacemos y motivamos a los jóvenes para que queden produciendo agricultura. O miramos cómo los Hay que pagar monocultivos. bien, hay que capacitarlo, hay que darle educación y condiciones para que no abandonen el campo. O los que tienen los predios que empiecen a cultivar, como proponía el subsecretario. Andrés San Martín, subsecretario de Agricultura de Antioquia. Gracias, subsecretario, por acompañar. Ahí se armó el debate con el tema de su posible... Bueno, ahí le quedan, después nos cuenta. Después les contaré más. Gracias, subsecretario.